Buenas tardes. Nos encontramos con el candidato a la gobernación del Cesar Jaime Araújo Rentería. Candidato, ¿cómo fue que le violaron los derechos en el Festival de la Quinta este domingo 18 de agosto? Gracias por su pregunta. Lo primero es señalar el contexto de ese festival. En ese festival hubo invitaciones a todos los vallenatos, incluido yo, por los medios de comunicación. Era una convocatoria pública a todas las personas por distintos medios, tanto escritos como hablados, y en ningún medio se fijó ningún requisito de cómo deberían ir vestidas las personas. En ninguno, ni en ninguno hablado ni en ningún escrito. Adicionalmente hay que recordar que esto se realizaba en una calle pública, en vía pública, y eso es importante para el derecho, porque no es lo mismo una reunión en vía pública para el público que reuniones privadas en lugares privados. En ese contexto, pues yo recibí además una invitación especial de David Toscano, que nos invitaba a comer en el lugar del Sena, donde estaba un lugar de comidas. Y acudimos a ese llamado, tanto al llamado público como al llamado privado, sin ninguna restricción. ¿Cómo fue recibido? ¿Cómo fue recibido usted por las personas encargadas de la logística en ese evento? Pues muy mal, porque inmediatamente quisimos ingresar, inmediatamente comenzó la violación de derechos contra nosotros. Se nos dijo que no podíamos entrar, se nos dijo que no podíamos caminar, la libertad de locomoción, se nos impidió la libertad de reunión y se nos impidió también el libre desarrollo de la personalidad para aducir que no podíamos entrar al evento porque llevábamos una camisa. Y el argumento, cuando dijimos que eso no era posible, que era una violación de derechos, que la Constitución de Colombia rige inclusive en las relaciones con particulares, y manifestamos también que el argumento de los impuestos no podía ser un argumento para restringir las libertades, porque también nosotros los ciudadanos, y yo en particular, también pagaba impuestos, y que se trataba de una convocatoria pública, en vía pública, que eso hacía que no podía haber ninguna restricción. Se deja ver en el video, el cual tuve la oportunidad de apreciar, que hay un comentario en relación con el tema de el nombre de Colombia Humana UP. ¿Qué tiene para decir? Pues grave lo que pasó, porque no solamente estuvieron cerca de 6 personas, a quienes no conozco, pero se identificaron como organizadores, sino también por lo menos 4 policías que en vez de ponerse del lado de los derechos de los ciudadanos, porque para eso está la policía es la encargada de hacer respetar los derechos de los ciudadanos, y en vez de ponerse del lado de las personas a quienes les estaban violando los derechos, se pusieron del lado de los violadores. Y lo más grave es que alguno de los violadores manifestó que nuestro nombre era un peligro, y eso fue corroborado por el comandante de la policía, de que el nombre que nosotros teníamos, que era el de la Colombia Humana, UP, era un peligro. Y es cuando yo les digo ahí que ese nombre no puede ser un peligro, y que si acaso es un peligro el de la Colombia Humana, UP, es un peligro para los corruptos, es un peligro para las oligarquías, es un peligro para los violadores de derechos humanos, es un peligro para los que no respetan la diversidad cultural, y es un peligro para los bandidos. Entonces, Colombia Humana no puede ser nunca un peligro, y mucho menos para la policía de Colombia. No aceptamos bajo ninguna circunstancia que la Policía Nacional se haya puesto del lado de los violadores de derechos, y lo que es más grave, que consideren un peligro el nombre Colombia Humana. Para los que están fuera de contexto y que generalmente editan videos y no precisan los acontecimientos, ¿cuáles son los derechos violados en esta oportunidad? Fueron varios derechos.
El primero, la libertad de locomoción. No se nos dejó transitar, se nos dijo que se nos iba a sacar, se nos amenazó para sacarnos violentamente, se nos impidió el derecho de reunión con las personas con las cuales íbamos a almorzar y se nos impidió también la libertad que hemos denominado de libre desarrollo de la personalidad, que es el que tienen las personas para peinarse como quieran, para vestirse como quieran. Y esos por lo menos 3 derechos fueron violados no solamente a mí, sino a las personas que me acompañaron. Fue una violación masiva de derechos humanos quienes hicieron estos organizadores de este festival, a quienes no conozco, pero que ya por su conducta y su comportamiento sí los conozco como unas personas violadoras de derechos, pero además me pareció, por la forma como ellos sí estaban vestidos, de camisa negra, casi que me vino a la mente lo mismo de las camisas negras del fascismo de Mussolini. Pero además, la actitud de ellos de impedirnos la locomoción, la reunión y el libre desarrollo de la personalidad, me parece que estas personas no pueden manejar la cultura ni en Valledupar ni en ninguna parte del mundo. ¿Tiene usted conocimiento de algún otro político que haya estado y que haya podido ser abusado también en sus derechos? Mire, yo lo primero que quiero decir es que yo no soy político. Yo he sido toda mi vida un catedrático y un profesor universitario por cerca de 40 años y eso sí, he sido toda mi vida defensor de derechos humanos. Y tal como lo digo, y en algunos de los videos que han sido publicados aparece mi expresión, yo no puedo dejar que se me vulnere un derecho porque no tendría la autoridad moral para defender los derechos de otras personas, como lo digo ahí. Si no puedo defender mi derecho a la circulación, a la locomoción, mi derecho de reunión, mi libre desarrollo de la personalidad, no puedo defender estos derechos en cabeza de otras personas. Y por eso no acepté la propuesta que me hicieron de que yo podía conservar mi nombre, pero que una persona que había ido conmigo no podía tener el nombre. Y lo dije expresamente. Si yo permito eso, el derecho de esta persona es igual al mío, igual al suyo, igual de todos los que estábamos ahí. Pero además, por una razón elemental, es que los defensores de derechos humanos, paradójicamente, cuando defendemos un derecho ante un violador, también estamos defendiendo el derecho de ese propio violador a que a él en el futuro no le vulneren los derechos que él está vulnerando en ese momento. Y por eso no acepté que esa persona fuera privada de sus derechos, los mismos derechos que tenía yo a la locomoción, a la reunión y al libre desarrollo de su personalidad. Tenemos conocimiento que una candidata a la asamblea del Cesar estuvo justamente con usted en el momento en que estaban sucediendo los hechos. Claro, en el momento mismo en que yo ingresé, estaba la doctora Ángel Olarte Becerra, candidata a la asamblea, que además tenía también un vestido como ella quería, como ella tenía el derecho, y al ingreso mismo que estamos tratando de hacer nosotros, ella que venía saliendo, les dijo que estaban violando derechos. Ella fue testigo presencial, ella conoció los hechos del primer momento y ella supo también que estaban violando derechos. Ella estaba saliendo en ese momento y esa es una prueba de la violación de derechos donde ella puede testificar lo que sucedió. ¿Usted se retiró del evento? Pues claro que me retiré y me retiré porque alguna de las personas que estaba ahí se identificaba como uno de los jefes del lugar, me preguntaba que si yo me dejaría poner una forma que me cubriera lo de Colombia Humana UP, eso mismo que ellos consideraban que era peligroso y que ya yo les había dicho que no podía ser peligroso el emblema de la Colombia Humana UP, que era peligroso para los corruptos,
para los bandidos, para los que compran votos. Y yo le dije, yo quiero hacerle otra pregunta. Yo quiero saber si usted me permite que yo vaya a comer en la cita que tengo con unas personas sin que me ponga eso. Entonces, cuando me dijo que no, fue cuando yo dije, entonces ya entiendo que usted va a persistir en las violaciones de mi derecho. Pienso que usted es un dictador, además es una persona violadora de derechos humanos, y yo por principio no acepto esos chantajes, ni acepto que me violen un derecho a mí, y prefiero retirarme de este lugar donde están violando derechos que aceptar tapar el nombre de la Colombia Humana UP. Y por eso me retiré. Desde la perspectiva del derecho, ¿qué derechos finalmente se han violado en esta situación? Mire, aquí hay un problema de derechos humanos. Es un problema de principios y un problema de qué debemos construir en el Cesar y en el resto de Colombia. Lo primero es una violación masiva de derechos humanos. Pero esa psicología de esas personas que creen que porque realizan algunas actividades privadas, la Constitución no se les aplica a ellos, es tanto como creer que yo, porque soy un patrono particular, puedo aplicarle la pena de muerte a un trabajador mío. O que puedo, si no estoy de acuerdo con algo que hace un trabajador, torturarlo porque la Constitución no se aplica en mis relaciones privadas, cuando sí se aplica, no solamente en las relaciones públicas, sino también en las relaciones entre particulares. La Constitución nos rige a todos, a los públicos, a los privados, a las autoridades, incluida la policía, que debió de defender nuestro derecho y no lo hizo. Pero adicionalmente, esta es la psicología que lleva a que cuando las personas acceden a la función pública, quieren seguir manejando la función pública como si fuera una cosa privada, donde los funcionarios no tienen derechos, donde ellos creen que el funcionario público que tiene el derecho a acceder a la función pública es propiedad de ellos, y por eso lo coaccionan para que vote por los candidatos de ellos. Y por eso los obligan a ir a las manifestaciones de sus candidatos, porque no respetan al funcionario público, sino que creen que el funcionario público es de ellos, pueden obligarlos a que elijan como ellos quieran y a coaccionarlos porque están desempeñando una función. Son los mismos que creen que porque tienen la representación del departamento o el municipio, tienen también el derecho de robarse un dinero en cada contrato de la administración pública. Contra eso es que estamos luchando en el Cesar, vamos a luchar en el Cesar, pero además desde nuestra gobernación vamos a garantizar los derechos de todos los cesarenses. Pero además lo más importante es que el nombre de Colombia Humana UP no puede ser peligroso, tiene que ser un peligro para los corruptos, que tiemblen los corruptos en una gobernación de los sectores democráticos en el Cesar. El nombre de Colombia Humana es garantía de derechos en el Cesar. Sabemos que el candidato estuvo ese mismo día, en las horas de la tarde, en el Festival de Guitarra en la ciudad de Codazzi. ¿Cómo le fue en ese evento? Bueno, yo creo que la vida es paradójica por una razón elemental. Es que ese mismo día estuvimos en Codazzi, yo tenía que dar un pésame y aproveché de una vez para conocer un festival de mucha tradición que ya tiene 33 años de estarse efectuando, que es el Festival Vallenato en Guitarras, y con la misma camisa, sin ningún problema, pude ingresar a todos los sitios. Eso demuestra que en Valledupar están violando derechos, mientras en Codazzi están respetando los derechos. Eso muestra una paradoja de cómo los vallenatos pueden ellos violar derechos, mientras en otros lugares del Cesar se respetan los derechos en igualdad de circunstancias, porque fue el mismo día
con la misma vestimenta que yo tenía, y allá se me respetó mi derecho, y aquí en Valledupar, sin embargo, se me violó. Ay, me